Bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, unos muffins deliciosos para el desayuno. Unos muffins con ingredientes súper saludables, ideales para cuando no tenemos tiempo. Podemos tomar uno con un cafecito, un vaso de leche y es una excelente opción para desayunar y de desayunar delicioso. Entonces ahora sí, vámonos ya con la receta. Estos muffins, como les digo, son súper fáciles, no vamos a utilizar batidora, entonces vamos a comenzar agregando todos nuestros ingredientes secos. Vamos a estar utilizando harina integral, vamos a estar utilizando avena en hojuelas de la que viene entera, vamos a estar utilizando azúcar moscabado, aquí pueden sustituir por fruto del monje o monk fruit, que es lo mismo, también es excelente. Voy a agregar aquí canela, aquí sí estoy agregando 2 cucharaditas de canela porque a mí la canela me encanta. Vamos a agregar también bicarbonato, súper necesario cuando vamos a introducir fruta en nuestras preparaciones. Y voy a agregar por último Royal. Y voy a mezclar súper bien y a integrar todos estos ingredientes. Una vez listo, lo voy a reservar y voy a continuar con mi mezcla de ingredientes húmedos o líquidos, que en este caso es yogurt griego, sabor natural obviamente. Voy a agregar también un poquito de leche. Voy a agregar vainilla. Y voy a agregar 2 huevos. Y una vez que ya tengo todos mis ingredientes líquidos, voy a mezclarlos con la ayuda de un batidor. Una vez que ya tengo mis 2 mezclas, voy a unirlas. En este punto voy a agregar un poco de nueces, voy a agregar también cranberry, un poco de zanahoria picada y un poco de manzana rallada. Y voy a integrarlas todas muy bien. Y una vez que ya tengo mi mezcla lista, voy a rellenar mis cupcakes. Los voy a estar haciendo en estos papelitos de muffins y pueden utilizar el que ustedes quieran. Entonces voy a comenzar a rellenarlos. Y una vez que ya los tengo listos, los voy a llevar al horno. El tamaño normal de cupcake aproximadamente se mantiene en el horno durante 25 o 30 minutos. Como es un poquito más grande, aproximadamente lo voy a dejar entre 30 y 35 minutos. El horno, como siempre, lo tengo a 180 grados centígrados. Vamos entonces ya a hornear nuestros deliciosos muffins. Y ya salieron del horno nuestros muffins. Miren nada más qué delicia. Están enormes. La verdad es un tamaño grande, pero es delicioso. Normalmente con la receta salen 12 piezas. Entonces les recomiendo mucho, hagan de cuenta, ustedes pueden hacer una receta, pueden hacer 2 recetas y ya que estén fríos, los envuelven en un papel aluminio, los guardan dentro de una bolsa o de un recipiente hermético y los pueden congelar. Entonces vamos a suponer que dices, mañana voy a salir corriendo, no me va a dar mucho tiempo de desayunar. Entonces desde la noche ya sacas tu muffin para que se descongele y en la mañana ya lo tienes listo para desayunártelo con un cafecito y llevártelo de camino y te lo vas desayunando. Entonces la verdad son una mega delicia. Aquí tengo uno, qué delicia, vamos a partirlo con cuidado. Ya, miren nada más el interior. Súper suave, súper esponjoso, lleno de nuez, de cranberry, de pedacitos de manzana. La verdad es una verdadera delicia, se me está haciendo agua la boca. Entonces, bueno, como siempre, no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.